Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el acto en general, este evento que nos reúne aquí, es por una razón, y esa razón se llama Stonewall. Stonewall, que fue el 28 de junio de 1969. Por tanto, se cumplen 50 años y celebramos aquí el 50 aniversario. Y yo os voy a hablar de la parte histórica, así como hemos hablado de la parte biológica de la sexualidad y luego la parte política, de filosofía política de los derechos y libertades LGTBI, pues yo voy a hablar de la parte histórica, la que da razón a que esta celebración, este evento de hoy, que son 50 años. Lo primero de todo quería, preguntar un poco así en general, ¿quién sabría, si le preguntaran en la calle qué es Stonewall, decir más de una frase? Seguramente no muchos. No muchos, ¿no? La verdad es que yo como persona, LGTBI o homosexual y tal, lo cierto es que el 90% de lo que os voy a contar aquí no lo sabía. Porque, asumen a veces las personas o la sociedad que tú, porque seas mujer, tienes que conocer el feminismo, porque seas gay tienes que conocer el movimiento LGTBI, y yo soy muchas más cosas que una persona homosexual, ¿no? En mi vida. Pero me ha parecido súper interesante y agradezco la oportunidad a la Fundación para la Libertad, a Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquín para daros esta charla y de paso ilustrarme mucho más sobre lo que es Stonewall, que son los 50 años que conmemoramos en 2019. Yo os voy a hablar de Stonewall con unos pequeños matices o enfoques para demostrar o hacer ver o comprenderlo como una causa por la libertad individual. Así que mi charla se titula Stonewall, una causa libertaria. Libertaria o liberal clásica, nos entendemos. Stonewall, en la cultura popular, ¿cuán importante es Stonewall? Stonewall es realmente, sobre todo para los estadounidenses, un evento histórico, para los estadounidenses y concretamente para la lucha por los derechos civiles. Ya sé que no es a lo mejor el mayor santo de devoción de los liberales libertarios, pero Barack Obama fue presidente de Estados Unidos durante 8 años. En su segundo discurso inaugural, que ellos llaman el de aceptación de la presidencia en Washington en enero de 2013, Barack Obama expresamente cita a Stonewall junto con Seneca Falls y Selma. Dice: nosotros, el pueblo de Estados Unidos, declaramos hoy que la más evidente de las verdades que a todos se nos ha creado igual es la estrella que todavía nos guía, igual que guió a nuestros antepasados a través de Seneca Falls y Selma y Stonewall. Seneca Falls fue la primera convención por los derechos de la mujer tan pronto como en 1848, a mediados del siglo XIX, 70 años prácticamente del derecho al voto femenino, y Selma fue una revuelta en 1965, una revuelta, más que una revuelta fue una marcha inicialmente que se convirtió en una masacre por la policía contra los negros y fue llamado también el Domingo Sangriento. Una marcha pacífica. Fue una marcha pacífica que la policía exactamente intentó disgregar por la fuerza bruta más absoluta, que era en Alabama, fue Selma, fue una marcha entre Selma y Montgomery. Entonces estaban aquí citados expresamente por Obama la lucha por los derechos civiles y la igualdad legal, jurídica de las mujeres, de los negros y Stonewall, de los homosexuales o las personas de la comunidad LGTBI. Me gusta esta cita de Nicholas Edsall, de un historiador, que dice: Stonewall se ha comparado con muchos actos de protesta y desafío radical en la historia de América, como el motín del Thames, 770 y algo, pero la comparación más acertada es cuando Rosa Parks se negó a sentarse en un asiento para negros del autobús de Montgomery, Alabama, en diciembre de 1955, lo que originó el movimiento de los derechos civiles moderno. Meses después de Stonewall surgieron grupos radicales de liberación gay. Así que Stonewall tiene una importancia radical y fundamental en los derechos civiles y en la historia de Estados Unidos. Antes de entrarme más en el tema de Stonewall concretamente,
doy un repaso a por qué la libertad sexual es realmente una causa liberal, libertaria, individualista. Cesare Beccaria fue uno de los primeros juristas, por no decir el primero, que habló expresamente de la sodomía como una cuestión que no debía penalizarse o criminalizarse. Esto fue en 1764, a mediados del siglo XVIII. Cesare Beccaria fue un jurista liberal. Luego tenemos en la época de la Ilustración otros liberales clásicos como Adam Smith, Voltaire, Montesquieu. Adam Smith concretamente dijo que la sodomía, como entonces se llamaba más habitualmente, ahora ya no porque tiene un aire muy despectivo, los actos homosexuales, para él no era algo que le produjera ningún repudio, ningún rechazo. Si estudiamos la historia del movimiento LGTBI, Adolf Brand fue el primer editor de una revista gay que era Der Jene, 1896, a finales del siglo XIX. Todos los historiadores LGTBI citan el paleolítico, vamos a decir, la prehistoria del movimiento LGTBI en Alemania. Este alemán fue el editor de la primera revista gay y era anarco-individualista. Friedrich Hayek, uno de los grandes iconos del liberalismo clásico, en Constitutional Liberty, o en español Fundamentos para la Libertad, se pronunció expresamente contra las terapias de conversión, en este caso las terapias de conversión forzosas por el Estado, las administraciones públicas. Goldwater en 1964, y esto es un hecho llamativo porque es un político, y un político que se presentó a presidente de Estados Unidos 5 años antes de Stonewall. Goldwater, que era del Partido Republicano, él era llamado Mr. Conservative, pero era un republicano libertario, dijo que los gays eran parte de la familia americana. Este es un hecho absolutamente revolucionario, que un político candidato, o sea, en las finales, como Hillary Clinton y Donald Trump hace 3 años, llegó al final porque era el candidato del Partido Republicano, dijo eso. Y el primer partido que expresamente habla de la igualdad en sus estatutos, de la igualdad ante la ley de las personas sin discriminación por sexo, es el Libertarian Party, que lo expresa en la Libertarian National Convention de 1976. La homosexualidad en Estados Unidos en los años 50-60 fueron años muy duros, podríamos decir, los años de plomo para los homosexuales en Estados Unidos. Muchos conocemos, sabemos, intuimos cuán duro podía ser para un homosexual vivir en aquella época, al otro lado del telón de acero, en la Unión Soviética, en los países comunistas, en las dictaduras. Pero lo cierto es que en Estados Unidos no tenían, siendo una democracia como era, avanzada, consolidada, no tenían una perspectiva muchísimo más halagüeña o muchísimo mejor. En 1952, como cito aquí, es cuando se introduce la homosexualidad en el que se llamó el DIM-1 en inglés, el Manual de Diagnóstico de Trastornos Mentales. Los trastornos mentales, era muy amplio el abanico de posibilidades que se le podía diagnosticar a una persona LGTBI. Desde ser maníaco sexual, desde tener una perversión sexual, esquizofrenia, distorsión de la personalidad. Es decir, había un espectro muy amplio es decir, se pensaba que eran maníacos sexuales, violadores en potencia completamente, los homosexuales. Entre 1947 y 1952, un caso es decir, una cifra específica pero que es representativa de toda aquella época, 1.700 trabajos fueron rechazados y se expulsaron a más de 4.000 personas del ejército y más de 400 del funcionariado. El FBI tenía listas de las personas que eran homosexuales y no solamente hacía redadas, sino espiaba a las personas, porque en aquella época no es que estuviera prohibida la homosexualidad en la calle o en bares, es que no estaba permitido realizar actos sexuales en la habitación de tu casa, estaba prohibido realizarlo en tu más íntima privacidad. Y el servicio postal revisaba lo que se enviaba por correo, porque no estaba permitido enviar cualquier tipo de publicación, como dijo Gloria, que se llamaban homófilos, ¿no? De contenido homosexual o LGTBI. Bien.
En los años 40 y 50 se producían verdaderamente torturas a homosexuales. El Atascadero, que estaba en California, hoy todos podemos conocer California, es famoso por su progresismo, liberalismo social o civil, era uno de los lugares más oscuros en Estados Unidos para los homosexuales en los años 50 y 60. También hay que entender los años 50 y 60, la época del macartismo, la Guerra Fría, entonces había mucha persecución de los homosexuales, en concreto porque se intentó restaurar forzosamente un tipo de moral concreta en la época de McCarthy, que es una época de vuelta a unos estándares muy conservadores en Estados Unidos. Bien, Atascadero se le llamó un Dachau para los homosexuales. Dachau fue uno de los mayores campos de concentración más conocidos de los nazis a las afueras de Múnich. Y Dachau, la verdad es que yo cuando leí un poco cosas de estas me emocioné, porque me pareció muy fuerte, la verdad. Había básicamente dos tipos de cosas que les hacían los homosexuales, por resumirlo, porque hay muchas otras cosas que se pueden averiguar, pero básicamente hay las terapias de aversión y las lobotomías. Las terapias de aversión pues eran electroshocks de 100 voltios, fármacos para vomitar o para perder la conciencia, fármacos para tener diarrea, bueno, aquí el pentotal sódico es uno, el amobarbital era otro. Se les sometía a exposición de pornografía homosexual y se les daban pues electroshocks, se les daban fármacos. Otro, por ejemplo, que se usaba mucho, que creo que lo veremos ahora mismo citado en un trozo audiovisual, eran fármacos que replicaban el ahogamiento, como si las personas estuvieran ahogándose en el mar cuando les sometían a cierta pornografía homosexual. En los fármacos para vomitar, a veces se les enjaulaban a los homosexuales y se les daban estos fármacos para vomitar y se les encerraba luego y tenían que dormir con sus heces y comerse su vómito después de estar sometidos a pornografía. Hubo una persona del ejército que fue sentenciado a pasar 6 meses, porque era homosexual, a rehabilitación, que ellos llamaban, durante 6 meses en este sitio, en Atascadero. Al tercer día falleció. Muchas personas no solamente eran perseguidas por el FBI, eran llevadas allí por la policía, sino sus propias familias les enviaban a estos sitios por la fuerza. Las lobotomías, hay que entender que en los años 40 y 50 todavía no existen los fármacos psiquiátricos. La lobotomía tiene mucho predicamento. En el mundo psiquiátrico en aquel entonces se les metían trozos de cristal o picayelos que se llamaban a través de los ojos para que llegaran hasta el cerebro. Ahí se les intentaba dar descargas en el cerebro, abrírselo, bueno, hacían todo tipo de barbaridades. Otras prácticas que aquí he puesto, bueno, camisas de fuerza, aislamiento, jaulamiento, actividad física extenuante, trabajos forzados. Estas prácticas se denunciaron en los años 2000 en algunas terapias de conversión en Estados Unidos. Kirk Murphy es uno de los muchos casos que la CNN tiene un documental de 1 hora entera que publicó en varias ediciones en los años 2010. Esta es una persona que fue enviada a Dachau, a este campo de concentración para homosexuales, con 4 años. ¿Por qué? Porque su madre vio un anuncio en televisión que advertía sobre determinados comportamientos que no debían ser normales ni debían dejarse prosperar en los niños. Y la razón definitiva por la que esta madre llevó a su hijo a Dachau con 4 años fue porque a su hijo le gustaba jugar con muñecas. Este niño fue a Dachau con 4 años e intentó repudiar su homosexualidad. Atascadero, ¿no? No a Dachau. Perdón, sí. Perdón, Atascadero, sí. El Dachau para homosexuales es el ¿cómo se le llama coloquialmente? Pero es Atascadero, sí. Esta persona pues intentó repudiar su propia condición sexual durante toda su vida, y aquel documental en los años 2010 de la CNN es porque Kirk Murphy acabó suicidándose con 38 años. Curiosamente, por citar parte de la larga historia de este chico, aquel que todavía vive, o vivía cuando se hizo el documental, el psicólogo que le trató a este chico, se encontró luego que contrataba a escorts o prostitutos masculinos. ¿Y el jefe de la FBI era
homosexual también. J. Edgar Hoover. Vale. Ahora vamos a visualizar, un poco pues cómo se veía la homosexualidad en Estados Unidos en los años 50 y 60 que he mencionado, cómo se ilustraba a través del CBS documentales en los años 60 a los estadounidenses para combatir la homosexualidad, para reeducar a sus hijos, para intentar combatir esto. Y pongo pues un trozo de este documental, que es un documental estadounidense publicado por la Noche Temática de la 2, es el que voy a usar para pequeños cortes en ciertas cosas y os lo recomiendo encarecidamente que lo veáis porque es fantástico. Y en español probablemente es lo mejor que existe sobre Stonewall. Anoche la policía corría huyendo de nosotros, los más humildes del sistema, y era fantástico. ¿Quiere que su hijo sea tentado por el mundo de la homosexualidad o su hija atraída por el lesbianismo? ¿Quiere que pierdan la oportunidad de disfrutar de un matrimonio normal y feliz? Los años 60 fueron una época oscura para los gays y las lesbianas en todo Estados Unidos. Había un número abrumador de autoridades médicas que tachaban la homosexualidad de defecto mental e incluso como un tipo de psicopatía. El homosexual normal, si es que tal cosa existe, es promiscuo. Ni le interesa ni es capaz de mantener una relación duradera como los matrimonios heterosexuales. Yo quería saber si usted cree que hay algún homosexual feliz, entre comillas, para el que la homosexualidad sea la mejor forma de vida. En mi opinión, el único objetivo de hablar de homosexuales felices es, en realidad, crear un mito sobre la naturaleza de la homosexualidad. El doctor Socarides es un psicoanalista neoyorquino de la Escuela de Medicina Albert Einstein. Allí se aprende que ningún hombre nace homosexual y actualmente muchos psiquiatras creen que la homosexualidad empieza a formarse en los 3 primeros años de vida. La homosexualidad es, en realidad, un trastorno mental que ha alcanzado proporciones de epidemia. En aquella época, lo que hacían esos psiquiatras era intentar convencerte de que fueras heterosexual. Si eso no funcionaba, empleaban técnicas como el condicionamiento aversivo. Ya saben, enseñarte pornografía y darte un calambre. Esto implica mostrar a los hombres homosexuales fotos de hombres desnudos y someterlos a una intensa corriente eléctrica. Al cabo de poco tiempo, el sujeto será incapaz de sentirse excitado sexualmente por las fotos. Y si hay suerte, tampoco se sentirá excitado en otras situaciones. Los gays, que eran condenados a ser ingresados en manicomios por ser considerados psicópatas sexuales, eran sometidos en ocasiones a la esterilización. Otras veces eran castrados o sometidos a procedimientos quirúrgicos como la lobotomía, que algunos doctores mantenían que curaba la homosexualidad y otros trastornos sexuales. La más terrible de aquellas instituciones era la de Atascadero, situada en California.
Dentro de los círculos gays, Atascadero era conocido como un dachau para maricas, y con mucha razón. Los experimentos médicos realizados en Atascadero incluían la administración a los gays de un fármaco que simulaba la experiencia del ahogamiento. En otras palabras, era una tortura producida de forma farmacológica. A un conocido mío mayor que yo, su familia lo envió a un sitio donde le habían dañado la parte frontal del cerebro. La última vez que lo vi era un vegetal andante. Solo por ser homosexual. Dos de cada tres americanos miran a los homosexuales con asco, incomodidad o miedo. La encuesta realizada para las noticias de la CBS indica que la opinión pública está en contra de que se permitan las relaciones homosexuales consentidas entre adultos sin castigo. La severidad del castigo varía de un estado a otro. Los homosexuales, conscientes de este rechazo, responden ocultándose. Frecuentan sus propios bares y cafeterías, escapando a la desaprobación de la sociedad que ellos llaman heterosexual. Este es uno de los principales lugares de reunión de homosexuales, tanto hombres como mujeres, durante el fin de semana. Las escenas han sido captadas con una lente telescópica. Generalmente es tras un día en la playa cuando ocurre el verdadero crimen. Y es sorprendente cuántos jóvenes hemos visto en estas películas. Puede haber alguien en este auditorio, puede haber alguien aquí hoy que en el futuro sea homosexual. Aquí hay muchos niños. Tal vez haya niñas que se hagan lesbianas, no lo sabemos. Pero es algo grave, no os engañéis. Pueden estar en cualquier parte, pueden ser jueces, abogados. Lo sabemos bien, hemos arrestado a muchos. Así que si alguno de vosotros se ha permitido relaciones con algún homosexual adulto o con otro chico y lo hace de forma regular, más vale que lo dejéis enseguida. Porque 1 de cada 3 de vosotros se volverá marica. Y si os cogemos relacionándoos con un homosexual, vuestros padres se enterarán. Y os pillaremos. No creáis que no. Porque eso es algo con lo que uno no puede irse de rositas. Y si no os pillamos nosotros, os pillaréis vosotros mismos, y el resto de vuestra vida será un infierno. Yo crecí con eso. Bueno, pues esto es un pequeño resumen de lo que pasaba en los años 50 y 60. Según la ley, en Estados Unidos, en una democracia liberal avanzada. Bueno, en Estados Unidos y en Europa Occidental no era distinto, pero el caso que nos trae aquí es Stonewall, que es en Estados Unidos. Entonces surge, como ya ha introducido un poco Gloria, que me ha ayudado a avanzar el tema del activismo homófilo desde los años 50. Básicamente son 4 ciudades, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Chicago, las grandes 4 ciudades o urbes donde se concentra el activismo en mayor parte. Son 2 sociedades las más importantes, la sociedad Mattachine, que es básicamente de gays, de homosexuales, y la Daughters of Bilitis, y la Hijas de Bilitis, las 2 creadas en los años 50 de lesbianas. Como curiosidad podemos decir que la Mattachine, el nombre de Mattachine viene del francés, de un grupo de comediantes que usaban máscaras para actuar, simbolizando un poco pues el ocultamiento, y aquel grupo francés había tomado a su vez la palabra etimológicamente del italiano Mattachine, eran los bufones, o viene de los bufones, que eran los únicos que eran capaces de decir la verdad al rey. La sociedad Mattachine y Daughters of Bilitis son los 2 grandes canalizadores del activismo homófilo en estos años.
Como luego podemos ver, en realidad su activismo para los estándares de los años 70 y 80 era más, vamos a decir entre comillas, conservador. ¿Por qué? Porque bien, la Sociedad Mattachine, cuando la fundó Harry Hayes, sobre todo para dar apoyo legal a las personas que eran expulsadas del ejército y del gobierno, tenía un punto de vista muy para considerar y tener en cuenta, que era mostrar a los homosexuales, a las personas LGTBI, como personas tal como los heterosexuales. ¿En qué sentido? En el sentido de que, por ejemplo, las marchas que hacía la Sociedad Mattachine eran de personas vestidas con corbata, mujeres como si fueran una persona de la clase media heterosexual, constantemente reclamando sus derechos de una manera muy pacífica, muy ordenada, muy civilizada, porque también lo que reivindicaban en gran parte era su readmisión en muchos puestos del gobierno. Por ejemplo, en la división de Washington, el director de Mattachine fue una de las personas encargadas del departamento de mapas, que fue expulsada simplemente porque era homosexual. Entonces hacían... si veis el documental completo lo podéis ver, es muy interesante, pues hacían marchas con carteles de una manera que se mimetizaba mucho con el resto de la población. Esto va a ser muy distinto a partir de los años 70, como podemos suponer, y llega a nuestros días, y aquí hay una confrontación que sigue hasta el día de hoy de cómo debe exhibirse la estética, vamos a decir, de la reivindicación LGTBI, si debe ser más de una manera o más de la otra. El caso One de 1953 fue un caso interesante mencionar. One fue otra asociación más secundaria que editaba una revista, One Inc., que fue prohibida por el servicio postal porque contenía cuestiones homófobas o tenía contenido homófobo, y lo ganó finalmente el juicio porque iba cerrado completamente. Aunque fuera cerrado, el servicio postal te abría lo que había dentro, y si lo que había dentro era homófilo, pues no. Era subversivo. En los años 50 y 60, si tenías cualquier tipo de activismo, eras equivalente como a los comunistas, como a los neonazis. O sea, se equiparaba a este tipo de cosas porque eras una persona como que distorsionaba los estándares ultraconservadores del macartismo en aquella época. San Francisco, el caso Stoneman versus Reilly, fue un caso que es paradigma de todo lo que pasó, de la lucha legal y jurídica en Estados Unidos, de los homosexuales contra el gobierno contra los homosexuales, en Nueva York, en San Francisco, en todos los sitios en este país. ¿Por qué? Porque lo que dijo, lo que se dirimió aquí fue si los homosexuales podían tener derecho a reunirse aunque no cometieran actos inmorales, impuros, ilegales, no vistos bien por el resto de la sociedad. Y esta sentencia les dijo que podían reunirse como tal. Sin embargo, en 1955 el Parlamento de San Francisco, la legislatura de California, revocó esto diciendo que los homosexuales no tenían derecho a asociarse aunque no cometieran actos entre comillas inmorales. 4 años después la Corte Suprema les dio la razón, y bueno, esto aquí lo resumo, pero en Estados Unidos es constantemente el tira y afloja realmente si pueden reunirse o no pueden reunirse, porque claro, legalmente era como que se podían reunir mientras no cometieran actos impuros, pero luego la propia policía realmente les perseguían simplemente por el hecho de reunirse. Estos son reuniones, una de las pocas fotografías que hay de la Sociedad Mattachine. Tanto la Sociedad Mattachine como Daughters of Bilitis se reunían siempre en casas privadas con las persianas bajadas, con las luces bajas. Era absolutamente terrible. O sea, es que era como si fueran... Les trataban eso como si fueran nazis o si fueran soviéticos. En este sentido, por desgracia, es por lo que surge cierta afiliación entre los comunistas y los movimientos homófilos. Yo claro, creo, y es lógico, no porque ellos fueran comunistas, sino porque se sentían como dos partes rechazadas por el gobierno americano, ¿no? Pero evidentemente no iban a ir a la Unión Soviética, vamos, es lo único que les faltaba, ¿no? Casi ir de Guatemala a Guatepeor.
Bueno, activismo homófilo, estos son de las revistas de la Mattachine Review y de Ladder, de Heterosabilities, que básicamente estuvieron editándose hasta los años 70. De los años 70, después de Stonewall, cuando el movimiento ya se visibilizó más y vamos a poder decir quizás empezó un poco la radicalización en ciertos sectores, pues estas partes que se veían más conservadores, Mattachine y Heterosabilities, pues empiezan a retroceder. En 1966, que también ha mencionado Gloria, es el gran antecedente, el gran precedente en San Francisco de Stonewall. En la cafetería Crompton's era un acto contra una reunión, simplemente no un acto de travestis, que se rebelaron contra la policía. Aquí ya empieza a haber una fricción que es constante el movimiento LGTBI. Si los gays, lesbianas son lo mismo que es decir, si tienen la misma causa común que los transexuales y travestis. Porque este caso, el de Crompton's, el movimiento, vamos a decir, gay, lésbico, incluso en aquella época no lo considera tan propio. Es decir, es como que es una causa parecida, pero es distinta. Bueno, este es un tema de debate en el que yo no voy a entrar, pero está ahí en el movimiento LGTBI. Y llegamos a Stonewall Inn, que era, como también ha dicho mi amiga Gloria, pues un bar regentado por la mafia italiana. En uno de los cristales leemos "We homosexuals plead with", bueno, nosotros los en español, homosexuales, pedimos a nuestra gente que por favor ayude a mantener una conducta pacífica en el Vilas, y esto es la sociedad Mattachine. La sociedad, el colectivo homosexual en los años 50 y 60 era súper pacífico, era súper civilizado, no buscaba acciones de confrontación violentas. Quiero decir que no se les puede acusar cuando llegaron a Stonewall, es que no, ellos habían probado hasta el año 69 todo tipo de reivindicaciones lo más pacíficas posibles, y habían intentado tener una actitud lo más civilizada. Pero no les funcionó. Es decir, eres civilizado, te portas bien, pues te arresto, te pego más palos. Les resultaba mucho más fácil a la policía con esa actitud arrestarles y perseguirles. Entonces, eso fue uno de los detonantes de Stonewall Inn. Stonewall Inn está en el sur de Manhattan. Esto es el que se llama el Greenwich Village. Esto es la parte financiera. Esto es la 14. Esto es Howard Street, para que lo situemos, ¿no? Esto es donde estaban las Torres Gemelas, en esta zona. Y esto es el barrio de Greenwich Village. Greenwich Village tiene un ambiente liberal, vamos a decir, de los años 50, porque a partir de los años 20, 30 empezaron muchos homosexuales, por lógica, a emigrar a Nueva York, porque si tú vives en un pueblo de 3.000, 4.000, 8.000 habitantes, ya me contarás, como homosexual en los años 50, 60, ¿qué futuro podías tener emocionalmente? Ninguno. Entonces la gente empezó a emigrar a un sitio donde le dieran anonimato, y el anonimato les diera libertad, y eso fue Manhattan, Nueva York, sobre todo dos grandes zonas, barrios, el Borough de Harlem, y en Manhattan Greenwich Village fue donde más comunidad homosexual se congregó. Así como hemos visto que en California hubo unas tensiones jurídicas y legales y debates confrontaciones sobre si se podían reunir o no, hasta qué punto, la State Liquor Authority, la autoridad que regulaba y controlaba el consumo de alcohol, fue uno de los grandes protagonistas en todo el movimiento en Manhattan LGTBI. Stonewall fue en el año 69, hasta el año 65-66 estaba prohibido, había prohibición del alcohol. Aquí ya vemos un gran caso libertario. El prohibicionismo en el alcohol fue uno de los grandes detonantes de que en la clandestinidad
aumentara los bares LGTBI, en este caso por la mafia, porque claro, si yo legalmente no te puedo servir alcohol, pues ¿quién narices te va a servir alcohol? Pues aquellas personas especializadas en saltarse la ley. Las mafias, que son los grandes beneficiados de las prohibiciones de los estados y los gobiernos. Bien, en 1966 entonces los genoveses, obviamente italianos, abren el Stonewall. El Stonewall, que eran para gays. Bueno, el Stonewall y casi todos los bares gays en aquella época eran regentados, eran propiedad de la mafia, eran propietarios no homosexuales, pero pues les beneficiaba el servir a los homosexuales. Pues entonces es un caso también por el capitalismo y la libertad económica. Ellos no eran homosexuales, pero bueno, ellos sacaban un rédito económico, que es lo que vemos hoy gracias al capitalismo y a la libertad económica, gracias a que muchas empresas han visto que somos unos ciudadanos, clientes y consumidores como cualquier otro, se mueven mucho más gay friendly o mucho más homófilos, porque nos consideran tan ciudadanos como el resto, porque somos igual de consumidores y somos igual de turistas y viajeros como el resto, ¿no? Entonces había redadas mensuales en todos los bares de Nueva York en los años 50 y 60, el Stonewall no era el menos. Bueno, los clientes del Stonewall eran clientes de muchas razas, había también gays sin techo del Christopher Park. ¿Por qué? Porque iban al Stonewall para que personas que tuvieran a lo mejor pues algo más de unos dólares pues les invitaran, ¿no? Y pudieran pues estar con ellos y tener pues una compañía masculina o del sexo que a ellos les gustara. Lo que sí quiero remarcar que Stonewall tenía una clientela muy muy joven, eran personas cuando sucedió aquello de 18, 19, 20, 21 años, no llegaban más de los 30 años, y Stonewall era, hablando claramente, pues un sitio de mala muerte, un sitio regentado por la mafia, fuera de la ley, donde te cobraban niveles exorbitados, precios exorbitados por bebidas aguadas y adulteradas, donde los baños estaban completamente rebosando hasta arriba de agua. Pero claro, los homosexuales no tenían otro sitio donde ir porque eran personas ilegales. Vamos a decir, las reuniones eran ilegales y eran perseguidas por la mafia. El Stonewall tenía una renta de unos $3.000 al mes. Pagaban los propietarios, la mafia de Stonewall, a la policía unos 12.000, es decir, casi 4 veces más de renta para que les dejaran mantener el local abierto. ¿Por qué surgió? Son muchos factores por qué surgió la revuelta de Stonewall en 1969, concretamente allí en Nueva York. El activismo homófilo de los años 50 fue uno de los casos. En los años 60 fueron clave la contracultura, el antibelicismo, la guerra de Vietnam, los hippies, la marihuana, la libertad de drogas. Todo este activismo por las libertades civiles, por el antibelicismo, que es contra el gobierno que mata y asesina a personas con dinero extraído a los contribuyentes y personas secuestradas para ir al ejército, que era una causa absolutamente liberal, alimentó otra libertad, es decir, unas libertades alimentaron otras libertades. En 1964 se promulga la celebérrima Ley de Derechos Civiles, que es el final de la discriminación a los negros. Como he dicho antes, Nueva York no había de escape para los homosexuales en el anonimato. La ley seca, el prohibicionismo, aquí esto es uno de los, esto es de aquella época, el Gay Prohibition Corrupts Cops, la prohibición gay corrompe a la policía y alimenta a la mafia. En 1969 había elecciones en Nueva York. Entonces el alcalde de Nueva York, aunque previamente con uno de los, no sé si eran senadores o congresistas demócratas por Nueva York, le había prometido que relajaría su persecución de los gays, empezó una limpieza contra los homosexuales para poder ganar las elecciones. Y bueno, este caso es muy curioso, la muerte de Judy Garland justo el día anterior, falleció Judy Garland. Judy Garland fue uno de los primigenios, iconos de los homosexuales sin ella pretenderlo, entonces falleció el día anterior. Aquí hay mucha discusión si este caso fue clave o no. Para algunas personas, en los testimonios que se pueden leer o se pueden visualizar en los vídeos, fue importante porque estaba como muy movilizada la comunidad LGTBI en Nueva York por la muerte de Judy Garland, pues eso pues era un icono para ellos.
Stonewall, 28 de junio de 1969. Estamos hablando del viernes al sábado. El viernes al sábado. La revuelta empieza a la 1 y pico de la mañana, el 28 es el sábado, que es cuando surge la revuelta. Este es el plano de lo que era el Stonewall Inn. Aquel sitio, básicamente mencionar, tiene como dos zonas, como podéis ver, pues la primera zona central más grande. Aquí estaban las personas, vamos a decir, homosexuales que se podían mimetizar más fácilmente por sus atuendos y sus vestimentas y por sus aspectos con el resto de la población neoyorquina estadounidense, mientras que aquellas personas que eran más identificables visualmente como personas del colectivo LGTBI, por ejemplo, pues los travestis, los transexuales, los drag queens, a estas personas se concentraban o se congregaban en la parte más cerrada o la parte posterior, esta pista de baile. Cuando llegaba la policía hacía unas redadas, el punto clave era el encendido completo de las luces. Cuando se encendían las luces, todas las personas sabían que había una redada, tenían que ponerse ordenadamente para que les cachearan, les tomaran la identificación. La entrada del Stonewall tenía una pequeña mirilla normalmente para la persona que dejaba acceder que decidía a quién podía acceder o no. Tenía que ver o solía buscar rasgos como de homosexualidad, travestismo, lesbianismo para dejarte acceder, porque el día del Stonewall había agentes de la policía camuflados, y esto que hacían no solamente en el Stonewall, hacían en muchos bares y hacían en la calle. Las personas de la policía en Nueva York, que como veremos tenía una división de la moral, las agentes de la división de la moral en Nueva York, y es que repetimos, estamos hablando de Nueva York, y estamos hablando no de hace un siglo, estamos hablando de los años 60 en Nueva York. Se vestían, por ejemplo, de mujeres, no para hacerse pasar por mujeres, sino para hacerse pasar por travestis o transexuales en la calle. Y si tú le parabas al policía o le preguntabas algo como para irte con él a algún sitio o hacer alguna cosa, automáticamente ese policía travestido te detenía. Y puede ser curioso, o es curioso, porque muchas de las personas detenidas en realidad eran heterosexuales, porque digo yo que a una persona travesti no va un hombre homosexual a requerir sus servicios o sus placeres, va una persona masculina heterosexual. Entonces al final muchos heterosexuales, pero al fin y al cabo eso era una perversión, por mucho que fueras heterosexual, irte con un travesti o un drag queen o lo que fuera, o un transexual. No solamente estas personas iban en la división de la moral, iba camuflada en el metro, en los baños del metro, intentaba a las personas seducirlas o intentar buscar algo para detenerlas. Hay un caso muy extremo, hasta dónde llegaban. En uno de los agentes camuflados en uno de los gimnasios de Nueva York simuló que tenía una herida o en la entrepierna o algo, o que le había pasado algo, y en el momento que otra de las personas en aquel vestuario en el gimnasio le dijo ¿te pasa algo?, el ¿te pasa algo? Fue el detonante para que le detuvieran, porque le pasaba algo en la entrepierna. Es decir, hasta ahí llegaba el nivel expeditivo, prohibicionista y persecutorio de la policía de Nueva York, y para eso tenía un departamento entero a cargo del contribuyente en Nueva York. Bueno, otra cosa que quiero mencionar, también curiosa, anecdótica y real. Cuando te cacheaban, cuando hacían las redadas y encendían las luces, te tenías que poner en fila, uno de las causas de detención era que si biológicamente eras hombre no llevabas 3 prendas masculinas, y si biológicamente eras mujer no llevabas 3 prendas femeninas. Claro, si eras una persona, vamos a decir, travesti o drag queen, pues podrías llevar pues un calzoncillo, una camiseta, pero un tercer atuendo que fuera masculino pues te estropeaba pues el outfit completo, ¿no? Supongo. Y esta era la realidad de lo que pasaba en Nueva York en 1969. Stonewall, 28 de junio, la revuelta fue aquel sábado, a las 9:20 de la mañana es cuando empieza. Seymour
Pine fue el jefe al mando del departamento moral de la policía, había agentes de incógnito dentro. Unos minutos después había unas 150 personas fuera, hasta varios miles. Como ha dicho Gloria, no fue premeditado, no fue organizado. Hay muchos antecedentes o muchos detonantes o causantes de por qué precisamente fue en aquel día, aquel lugar, aquello, pero en realidad no estaba organizado aquel hecho. Les tiraron monedas para pagarles el soborno. Bueno, como les pagaban sobornos a la policía en Nueva York, pues uno de los hechos que respondieron a la policía fue tirándoles monedas. Realmente Stonewall empezó una redada a la 1:20 de la mañana. La policía llega a un momento cuando llega un pequeño convoy de la policía, pues con unas 8 o 10 personas, que hay tantas personas fuera que se multiplican por 10 en lo que hay dentro, que no pueden salir, porque empiezan a tener miedo la policía a salir. Entonces se quedan, durante mucho tiempo, la policía se queda dentro del Stonewall de alguna manera acorralada con las personas que no han dejado salir hasta entonces. Entonces estaban como de alguna manera como secuestrados por la marabunta que se estaba montando fuera. Seymour Pine intenta llamar a la policía durante reiteradas veces a través de la radio que siempre funcionaba, de repente aquella noche no funcionaba. Aquellas personas que fueron 150 personas, empezaron a llamar a otras, es decir, no a llamar, sino empezaron a atraer a otras personas. Personas que eran los Black Panthers, antibelicistas, personas que eran pues simplemente heterosexuales de Greenwich Village, que empezaban a estar hasta las narices de la policía, que eran residentes de allí, que en realidad les estaban molestando constantemente, estaban perturbando la actividad pacífica en su barrio, y se unieron en la protesta. Esto fue la grandeza de Stonewall. Aquello nunca había pasado ni en Nueva York ni en ningún sitio de Estados Unidos. Era la primera vez que los homosexuales, las personas que aparentemente menos podían hacer frente a la policía, finalmente les hicieron frente. Y llegó a la 1:20, a la 1:30, a las menos cuarto, tuvieron que llegar las fuerzas antidisturbios una hora más tarde a Stonewall. Bien, el Stonewall está en el Christopher Street, en el número 53, el Stonewall está aquí. Bien, luchas contra travestis, la Hydra, esto lo vamos a ver en un trozo audiovisual. La policía fue perseguida. Bien, gran parte de no solamente homosexuales, había una gran cantidad de travestis y drag queens en la clientela del Stonewall Inn. Al tener esta estructura urbana, cuando llegaron la policía, no aparece aquí, formó una estructura de falange. Falange era la estructura de los con escudos como los del ejército romano, es decir, se montaron en fila, era la estructura en falange. E intentaron estos convoys pues arredrar a los homosexuales. Los travestis empezaron totalmente humillada. ¿Por qué? Porque conocían muy bien toda esta zona, los homosexuales y toda la comunidad LGTBI. Entonces ellos empezaron aquí, cuando está el Stonewall, a formar la falange, la forma esta en línea completamente, con sus escudos desde la cabeza hasta los pies. Pero claro, ellos aprovechaban la estructura que tenía circular para ir de un lado a otro. Entonces llegó un momento la policía que no sabía si los que venían por detrás eran los mismos. Hay un librero que tenía una librería, la regentaba por ahí, que estaría durmiendo, pero salió a ver lo que pasaba, que dijo, sí, cuando empezó yo veía que perseguía a la policía, pero pasado un tiempo me volví a asomar y es que la policía iba corriendo, huyendo de los homosexuales. La policía estaba totalmente humillada, eso nunca había sucedido, estaban más enfadados que nunca porque todo el mundo se había amotinado, se suponía que los maricas no se podían rebelar. En el pasado ningún grupo había obligado a la policía a batirse en retirada porque su furia era enorme. No solamente empezaron a perseguirles, les tiraron, hay una cosa muy famosa que es el brick, el ladrillo que se tiró, que es una cosa un poco mítica, cuál fue el primer ladrillo, la primera cosa que se tiró a los policías, ¿no? Que hay un debate ahí histórico sobre quién fue la primera persona, que si fue un drag queen, que si no fue un drag queen, que si fue realmente un ladrillo o fue una piedra, ¿no? Y hay una cosa ahí donde se pueden tirar por los siglos de los siglos discutiendo. No solamente les tiraron, pues eso, piedras, empezaron a quemarles cosas.
y pues decir, sí, bueno, es que qué violentos, que empezaron a tirarles, no sé qué, no sé cuántos. La policía fue la que destruyó completamente el Stonewall. Entró al Stonewall, rompió la gramola, rompió los espejos, rompió absolutamente todo. Fue la policía la que empezó la violencia, la que empezó la agresión. La violencia de los homosexuales no fue sino defensiva, realmente contra aquellos que estaban invadiendo sus espacios, invadiendo su libertad, porque en aquella época expresamente tenías prohibición para bailar con una persona de tu propio sexo y no se podía estar en un local donde donde hubiera más del doble de personas de un sexo que del otro. Eso era la ley en Nueva York en aquella época. Y no solamente les tiraron cosas, usaron la agresividad que nunca se esperaba de aquellas personas, sino se burlaron de ellos, se burlaron con las monedas que dijimos antes para pagarles simbólicamente el soborno, que empezaron a montar una fila de cancán y empezaron a cantarles, a burlarse de ellos, a tratarles como personas, pues eso, que no merecían su respeto, y es que realmente no lo merecían. Empezaron a aparecer pintadas en Stonewall a partir de esa noche. Estos incidentes, estas revueltas duraron 5 noches. Esta revuelta duró 5 noches. Esto fue la primera noche, empezaron a aparecer pintadas e invaden nuestros derechos y legalicemos los bares gays. Bueno, esa es una de las muchas personas. Todos teníamos sentimiento colectivo de que habíamos soportado lo suficiente de esta mierda. Nada era premeditado, era algo así como que todo lo que había ocurrido a través de los años se había acumulado en esa noche y lugar. Era como el colmo, era hora de reclamar algo que siempre se nos había arrebatado. Todo tipo de personas, todo tipo de motivos, pero más que nada era total indignación, enfado, pena, todo combinado. Era la policía la que hacía la mayor parte de la destrucción. Nosotros realmente estábamos tratando de volver a entrar y escaparnos, y sentimos que por fin teníamos libertad, o libertad para por lo menos demostrar que exigíamos libertad. Ya no íbamos a dejar que se metieran con nosotros. Nos mantuvimos en nuestros 13 por primera vez, y eso fue lo que sorprendió a la policía. Había algo en el aire, libertad que hacía falta hacía mucho tiempo, e íbamos a luchar por ella. El resultado final era que no íbamos a ceder, y no lo hicimos. Incluso los homosexuales, aquellas personas tan de la peor clase, débiles y personas sin carácter, arrancaron un parquímetro de la calle y lo utilizaron como ariete contra la propia policía. La policía acabó estando acojonada, literalmente, y lo reconocen los supervivientes de la policía de aquella época. Y quiero remarcar, antes que se me olvide, que me acaba de venir a la memoria, justo este mes, en junio de 2019, por primera vez, la policía oficialmente de Nueva York ha pedido perdón por lo que hizo aquel día y aquellos años contra los homosexuales en la ciudad. Y vamos a ver un trozo de lo que pasó en Stonewall. Otro caso que hay que mencionar, otra cuestión, en 1964, 5 años antes del Stonewall, tuvo lugar la Exposición Universal o Internacional en Nueva York. Aquella exposición internacional sirvió como gran excusa para las autoridades locales y federales para hacer limpieza, es decir, que todo era excusa para hacer limpieza de homosexuales y limpiar la calle de personas homosexuales. Entonces, en 1964 se endurecieron mucho las redadas contra homosexuales en Estados Unidos. Y este documental, repito, merece muchísimo la pena verlo. Yo, aparte de verlo por el trabajo que estoy haciendo de exposición aquí, varias veces lo he estado visualizando con mis padres y merece mucho la pena. Negros, en los derechos humanos de todos. Pero nunca habíamos pensado en los de los gays, y hasta entonces nunca nos habíamos unido. Las elecciones se celebraban en noviembre del 69 y esto fue en el verano del 69, en junio. El alcalde John Lindsay, como casi todos, quería ser reelegido. Y la policía incrementó las medidas drásticas contra los bares a causa de la campaña por la reelección.
Todos los americanos heterosexuales de clase media se retorcían de horror ante lo que estaba pasando a su alrededor aquel verano y el verano anterior. Las revueltas de Chicago, las manifestaciones, las drogas, los hippies. Todo aquello estaba estallando desde su punto de vista como un grano gigantesco en el trasero de Estados Unidos. ¿Quién iba a protestar contra la represión de los gays? Nadie. Ni siquiera nosotros. Aumentaron las redadas en los camiones. Hicieron otra en el Checkerboard, que era un bar gay muy popular, una semana antes de la del Stonewall. Había bandas de justicieros que usaban walkie-talkies para coordinar sus ataques contra los gays. A algunos gays los estrangulaban, les disparaban, los tiraban al río, les chantajeaban, los despedían. Era una historia de terror. Yo había cumplido 18 años el 27 de junio de 1969. Acabarás patrullando Staten Island, solo en una playa solitaria hasta que te jubiles. ¿Me has entendido? Tenía que fingir Este es Tessermund Pine, que aquello era algo normal. uno de los jefes de la división moral que comandó Y todos la redada de estábamos Stonewall. nerviosísimos. Y eso era lo peor, porque sabías que estaban nerviosos y sabías que si se oía un solo tiro, irían uno tras otro. Aquello iba cada vez a peor. La gente se subía a los coches y a los cubos de basura gritando y chillando, y cuando se acercaban veías sus rostros rojos de ira. Buscamos salidas secretas y una de las mujeres policía pudo colarse por una ventana y así pudieron salir. De pronto oí de fondo unas sirenas y nos tranquilizamos. Se oyó una y luego otra y más y más. La policía llegó con autobuses, 5 autobuses llenos de antidisturbios. Llevaban uniformes oscuros, cascos, y traían porras y grandes escudos de plástico como los de los soldados romanos. Y formaron una falange. Entraron en la calle Christopher empujándonos. Cuando por fin intentaron sacarme de allí, me llevaron cada uno de un brazo a la camioneta. Yo salté y puse un pie a un lado y el otro al otro lado y empujé hacia atrás tirando a los 2 agentes, tirándolos al suelo. Y muchos de los que estaban en la camioneta salieron corriendo. De repente, Miss Nueva Orleans y los que la rodeaban empezaron a avanzar, paso a paso. Y la policía empezó a retroceder. Aquello fue lo que dio oxígeno a la lucha. Porque al verlos retroceder, fuimos conscientes todos de la zona que controlábamos. Ahora la controlábamos nosotros, porque rodeábamos el bar y nos acercábamos, y ellos retrocedían. Cuando la policía volvió hacia el Stonewall, la gente... Este es uno de los periodistas de Village Voice, el periódico más importante de Greenwich Village. A empujarles desde el Es otro heterosexual. lado. La policía pensaba, ¿estos son los mismos o es otra gente? Con la calle Waverly, la cuarta oeste, la séptima avenida, la calle Christopher, no había forma de detenerlos. Las manzanas eran pequeñas, así que podíamos dar la vuelta y salir detrás de ellos antes de que llegaran a la esquina. Y aquello duró horas. Éramos como una hidra. Si le cortabas una cabeza, en un momento había otra en su lugar. De pronto la policía se enfrentaba a algo que no había visto jamás.
Los gays no debían ser una amenaza para los agentes de la ley. Se suponía que eran débiles y sin coraje, incapaces de hacer nada. Y ahí estaban, tirando cosas y peleando, atacándoles y venciéndoles. Recuerdo que fui hacia un espacio abierto, me agarré a dos amigos míos y empezamos a cantar y bailar levantando las piernas. Y cantamos. We are the village girls. We wear our hair in curls. We wear our dungarees above our nelly knees. Y delante de la policía. Los antidisturbios estaban acostumbrados a las revueltas, pero no estaban acostumbrados a que un puñado de drag queens se pusieran a bailar como en un cabaret burlándose de ellos. La policía cargó contra ellos, golpeándoles en la cabeza con las porras. Y llegó más policía. Y no paró. Empezaron a romperse ventanas. Y de pronto se armó la marimorena. Lo que hicieron en el Stonewall aquella noche. Yo estaba allí, cogieron bates y lo destrozaron. Los espejos, todas las botellas de alcohol, la gramola, las máquinas de tabaco. Las papeleras metálicas fueron incendiadas y lanzadas a la policía. Rajaban las ruedas de los coches de policía. Y aquello siguió toda la noche. Hubo polis heridos. Debían de estar aterrados. Eso espero. Así devolví un poco del terror que yo sufrí en mi vida. Los que éramos de la calle no pensábamos demasiado en el pasado ni en el futuro, solo en la supervivencia. Así que si algo nos hacía estallar, actuábamos. Y fue aquella gota que colmó el vaso lo que causó las revueltas. La policía no nos dejaba bailar. Si tienes un sitio en el que puedes bailar y sentirte persona del todo y sientes que te amenazan con quitártelo, eso es una declaración de guerra. Vale. Como me quedan menos de 10 minutos ya, quiero aprovechar pues con unos 5 minutos finales de cuál es el legado del Stonewall. El legado más inmediato fue lo que llamamos el Gay Pride, el orgullo gay. Justo el primer orgullo gay fue el 28 de junio de 1970, justo 365 días después de aquello. Me han preguntado en la entrevista, es una pregunta que me encanta, lo del tema de si el orgullo, si hay que estar orgulloso por ser homosexual o por ser lesbiana o transexual. Para entender el concepto, la palabra, el término de orgullo, hay que entender todo esto de los años 60, aquellas persecuciones, aquellos centros psiquiátricos, campos de concentración, la persecución legal de las propias familias, el arrinconamiento, la marginación, la expurgación social de los homosexuales, para entender que era absolutamente un grito de libertad el decir en 1970, como se dijo en la primera marcha del orgullo gay, dilo alto, dilo claro, ser gay es bueno, ser gay es un orgullo, porque para entonces era un orgullo poder decir aquello, era un orgullo no ser gay, era un orgullo poder tener la libertad de decirlo. Y cuando a mí me dicen eso, yo siempre digo, lo que es un orgullo es defender la libertad, es defender las libertades civiles, las libertades sexuales, las libertades en general, de defender tu libertad individual. Eso es y debe ser siempre un orgullo, y ese es el concepto que en aquel entonces se quería utilizar orgullo, pero no, por supuesto, que ser de una condición sexual sea mejor que otro, porque eso es absurdo, ninguna condición sexual nunca es mejor que ninguna. Y para finalizar, los últimos 6 minutos es el legado de Stonewall, que es el orgullo gay, cómo surgió el Gay Pride, que es el legado más inmediato. Lo que quiero poner. Cambió la dirección del movimiento gay.
No, esto es más. La revuelta podría haberse enterrado. Y en cierto momento yo alcé la mano y dije, convoquemos una manifestación. Y Edith Light, que era el líder de la sociedad Mattachine, dijo, ¿quién está a favor? Y vi un mar de manos. El efecto de la revuelta del Stonewall fue que cambió la dirección del movimiento gay. Íbamos a proponer algo en que podían participar todos los grupos. Y lo que surgió es lo que hoy se llama el desfile del Día del Orgullo Gay. En aquella época, la mera idea de salir a pleno día con una pancarta que dijera «Soy maricón» era horrenda. Nadie estaba dispuesto a hacer eso. Entré en el metro y había un tío al que reconocí que me dijo «No he estado tan asustado en toda mi vida». Pensé, por favor, que seamos más de 10 o 12, por favor. Porque en el Village no importa, pero en cuanto crucemos la calle 14, si solo somos una docena, sabe Dios lo que nos puede pasar. No teníamos ni idea de cómo íbamos a acabar la marcha. No teníamos planeado ningún orador para la concentración de Central Park hacia donde íbamos. Ni siquiera esperábamos llegar hasta allí. Nos reunimos en la calle Christopher en la 6ª Avenida para salir. Éramos unos 100, tal vez 120, y había gente en las aceras para vernos pasar, gays sobre todo. Andábamos muy rápido. Los que estábamos allí lo llamamos la primera carrera. Habíamos recibido amenazas de bomba y de todo. Nos podían disparar. Teníamos miedo. Pero según pasábamos por la 6ª Avenida, aquello iba creciendo. Miré hacia atrás y había unas 2000 personas detrás de nosotros y entonces supe que lo habíamos logrado. Aún no puedo hablar de ello sin echarme a llorar. Y Vido y yo seguimos caminando con las lágrimas cayéndonos por la cara. Pero entonces lo supimos. Éramos nosotros, por primera vez. Creían que los gays éramos monstruos y éramos tan inocentes, y aunque parezca raro, éramos muy americanos. Es muy americano decir, esto no está bien. Es muy americano decir, prometéis igualdad y libertad. Y en cierto modo las revueltas de Stonewall decían, dejadnos en paz, cumplid vuestra promesa. Así que cada año, en cada desfile del orgullo gay, Stonewall sigue vivo. Fue otro gran paso adelante en la historia de los derechos humanos. Así fue. Y fueron aquellas personas tan llamativas, las más vulnerables y propensas a los arrestos, las que libraron la verdadera guerra, las que lucharon en primera línea. Y solo eran chavales. Sabíamos que podíamos destrozarles la vida. Y nos sentíamos mal por participar en eso.
Bueno, sabíamos que infringían la ley, pero ¿qué clase de ley era aquella? Pues nada, pues esto es el legado de Stonewall más inmediato y bueno, es un tema que da mucho de sí y de nuevo agradezco mucho a la Fundación para la Libertad, al Instituto Juan de Mariana y a la Universidad Francisco Marroquín que me han dado esta oportunidad para compartir con vosotros lo mucho que he aprendido de este tema, de la libertad de los homosexuales, la libertad sexual, las libertades civiles y al fin y al cabo la libertad individual. Muchísimas gracias a todos. Uno de los líderes del movimiento LGBT en Estados Unidos en los años 50-60 que tú mencionaste es justamente Harry Hay, quien posteriormente estuvo vinculado con el Partido Comunista Norteamericano. De esto se agarran dos autores, me parece que son argentinos, de corte liberal conservador o más bien conservador, Márquez y Laje, para afirmar que el movimiento LGBT es básicamente un movimiento marxista. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo como también he mencionado, precisamente Matachín, que era su sociedad, organización homófila, era bastante moderada, civilizada en comparación con otros tipos de organizaciones LGTBI. A mí me parece bastante entendible que tuvieran sinergias los comunistas y muchos movimientos homófilos en tanto que se sentían unidos en el rechazo y en la persecución. Y en ese caso, pues Harry Hay, como muchísimas otras personas, pues fueron abducidas por el marxismo, el comunismo, pero que él estuviera equivocado, pues nadie está libre de error. Podía haberse hecho nazi, no sé qué decirte, pero se hizo comunista. Muchas gracias. Me ha gustado mucho, muy interesante lo que nos has explicado. Yo más que una pregunta quería hacer un comentario y es que al hilo de lo que ha comentado Iván, ¿no? Los derechos LGTBI son derechos humanos, son derechos universales. No, yo sé que nosotros estamos de acuerdo con esta afirmación, ¿no? No deberían de haber tenido ni de tener nunca una adscripción ideológica concreta. Es como los derechos del niño. ¿De quién son los derechos del niño? O sea, que del niño. Efectivamente. Y quería decirlo explícitamente porque me parece muy relevante y creo que todas las personas que abogamos por la libertad y por los movimientos que abogan la libertad y el libertarismo, cualquier cuestión relacionada con la persona individual debe tener el máximo de los respetos y bueno, pues simplemente lo quería decir. Y también que yo, concretamente, que soy una mujer nacida en 1970 aquí, en medio de una dictadura, a propósito del orgullo, recuerdo como en mi juventud, cuando era más jovencita, ¿no? Uno de los sentimientos más predominantes de mi vida era el miedo y la vergüenza, cuando era una adolescente, cuando era una joven estudiante. Y precisamente el orgullo es, de alguna manera, a algunos de nosotros nos ha contrarrestado ese sentimiento y nos ha ayudado a entendernos como personas normales, es decir, como cualquier otra persona, sin más ni menos, ni más, que es lo que has afirmado tú, pero lo quería también comentar. Muchas gracias. Precisamente quería añadir sobre los derechos, no es que existan jurídicamente derechos de la mujer, derechos de los negros, derechos de los homosexuales. No me gusta eso y creo que no existen claramente unos derechos como tales jurídicamente. Lo que sucede es que históricamente, en historia política, ha habido unas épocas, y sigue habiendo en ciertos lugares en la época actual, jurisdicciones, estados, zonas
donde no se reconocen esa igualdad legal, en este caso a los homosexuales, a las mujeres y a los negros. Pero no es que haya unos derechos como tales de los homosexuales por ser homosexuales, de las mujeres por ser mujeres. Yo por eso soy a veces muy precavido con estos usos de los términos, también uso más la palabra libertad para no dar pie al entendimiento de los derechos positivos en contra de los cuales estoy. No, estoy de acuerdo absolutamente contigo, simplemente un añadido por mi parte para toda la audiencia.